Hola, bienvenido a este segundo video en donde vamos a hablar acerca de Dataverse y vamos a ver cómo Dataverse nos permite eh, crear un repositorio de datos, el cual vamos a acceder utilizando nuestra aplicación, tanto nuestra Model Driven como nuestra aplicación Canvas para dispositivos móviles. Vamos a crear reportes con Power BI conectándonos a Dataverse. Además, dentro del proceso vamos a crear un chatbot que utilizando Power Automate va a poder acceder a información para que podamos regresar la información o consultar los estatus de los diferentes tickets que se van a crear. Además, utilizando Power Automate vamos a poder crear flujos de datos que nos permitan leer información y modificar datos dentro de Dataverse para automatizar distintas tareas dentro de la solución que vamos a crear. Dataverse nos permite crear este repositorio de datos y almacenar la información que vamos a utilizar dentro de nuestras soluciones. Es la base de datos, como ya he mencionado, que es nativa, pero no solo funciona o no solo se utiliza dentro de aplicaciones de Power Platform, también soluciones como Dynamics, el CRM, utilizan este como fuente de datos para almacenar la información de dichos sistemas. Entonces, podemos utilizar tablas que ya vienen, que ya existen, que son estándar, pero además podemos crear nuestras propias tablas con los diferentes tipos de datos que vamos a utilizar dentro del repositorio. Dataverse soporta conexiones a Power Apps, soporta que Power BI accesa sus datos para crear la parte de los reportes, tiene conectividad con Dataverse para los flujos automatizados y además Power Pages también puede acceder a la información. No solo nos permite utilizar las tablas como tal y almacenar datos, sino también nos permite crear reglas de negocio que normalmente, si estuviéramos desarrollando con, digamos, SQL como base de datos, tendríamos que programarlas utilizando procedures, triggers, etcétera. Ya tendríamos que tener ese conocimiento de desarrollo de bases de datos. Además, nos permite implementar seguridad basada en roles y validaciones dentro de las mismas tablas que vamos a ir creando dentro de Dataverse. Como vemos en esta parte, Dataverse ya contiene una serie de tablas que son estándar y que ya tienen cierta funcionalidad, como por ejemplo, ya tiene una tabla de account que podemos utilizar para almacenar empresas, una de contactos, obviamente para almacenar personas, ya tiene acceso a una tabla que nos permite obtener los usuarios que tenemos dentro de nuestro Office 365 para poder interactuar con ellos, pero además nos permite crear tablas personalizadas y esas tablas relacionarlas tanto con tablas estándar como con tablas personalizadas. Entonces, además nos permite crear diferentes tipos de datos, números, cadenas de caracteres, fechas y campos calculados, los cuales pueden ser simplemente operaciones sencillas entre campos de la misma tabla como campos tipo rollup, es decir, sumarizaciones de alguna manera. Vamos a ver ejemplos dentro de este video. También vamos a ver que Dataverse nos permite crear reglas de negocio tanto para realizar validaciones como para manipular los campos que se les despliegan a los usuarios. Esto es importante porque de alguna manera ya nos da funcionalidad desde la base de datos que de otra manera en un desarrollo típico con .NET y SQL, alguna herramienta de este tipo, tendríamos que hacer vía programación. Entonces, estas reglas las vamos a ir creando también dentro de nuestro video. También puedes, obviamente, utilizar Power Query para importar y sincronizar datos de manera que podamos no solo operar el sistema, sino darle mantenimiento mediante la carga de información directamente a estas tablas o extraer información. Y tiene también un modelo de seguridad que nos permite crear accesos personalizados, es decir, puedes crear unidades de negocio para darle permiso a ciertos usuarios. Todo esto es lo que Dataverse nos va a permitir. Y si eres un programador
que utiliza .NET, puedes acceder directamente a las APIs para poder tener lecturas y escrituras directamente sobre los datos. El Dataverse, como lo he mencionado, ya tiene una serie de tablas predefinidas que se conoce como el Common Data Model. Este Common Data Model es un conjunto de tablas que ya tienen ciertos atributos y relaciones y que representan, como menciona aquí, conceptos que ya utilizamos en diferentes sistemas, empresas, personas, facturas, entonces órdenes, todo esto ya no es necesario que lo creemos, podemos utilizar estas tablas o bien crear las nuestras, pero si ya tenemos estas tablas, pues podemos irlas utilizando. Entonces, de alguna manera ya vienen embebidas dentro de nuestra base de datos de Dataverse. Para este ejemplo, vamos a crear la base de datos con algunas tablas estándar, son las que ya vienen como parte del Common Data Model, y algunas tablas personalizadas, como la de ticket, dispositivos o devices, tareas, tipos de tareas. Esta es la base de datos que va a soportar la operación de nuestro sistema. Lo primero que vamos a hacer es vamos a acceder a make.powerapps.com con nuestra cuenta, nuestro usuario Alan, que es la persona que está desarrollando la solución. Ingresamos la contraseña y una vez que accedemos al portal, vamos a asegurarnos que nos conectemos al ambiente que corresponde. En la parte superior de la derecha tenemos que seleccionado Contoso. Sin embargo, este ambiente no tiene una base de datos, por lo cual es necesario que nos cambiemos al ambiente de Alan, el cual recordemos que ya tiene una base de datos de Dataverse. Las tablas que vemos inicialmente son aquellas que vienen como parte del Common Data Model, como account, contact y algunas otras que nos permiten utilizarlas como parte del sistema. Si seleccionamos All, vemos, por ejemplo, AAD User, Active Directory User, que eso nos permite acceder a los usuarios del ambiente o del tenant. Tenemos muchas otras tablas que podremos utilizar dependiendo de la necesidad específica. Y en la parte de Custom podemos ver las tablas que nosotros vayamos creando. De momento no tenemos ninguna tabla. Las tablas las vamos a ir creando conforme vayamos avanzando a través de este video. Y este es el diagrama de entidad que nos permite ver el diseño que hicimos de la base de datos. Esta base de datos va a utilizar tablas estándar como accounts para definir o capturar las empresas que son nuestros clientes, pero además vamos a poder utilizar contact, que contact también es una tabla estándar, la cual tiene cierta información, ciertos campos ya predefinidos y la vamos a utilizar. No es obligatorio que utilicemos todos los campos. Nosotros vamos a seleccionar para nuestros formularios y nuestras aplicaciones solo los campos requeridos. En el caso de la tabla Add User, es una tabla que trae los usuarios del tenant dentro de 365 que nos va a permitir asignar a los técnicos que van a solucionar los tickets. Las tablas ticket, device type, device, task y task type son tablas que nosotros vamos a ir creando durante este video para poder almacenar la información de la operación del sistema. Entonces, estas tablas, como les menciono, ya van a estar algunas creadas y otras las vamos a crear. En nuestro caso, vamos a ir a Custom, New Table, y vamos a empezar creando la tabla que es Device Type, la cual nos va a permitir definir qué tipo de dispositivo es el que tiene el problema. Puede ser una computadora, un celular, etc. Lo primero que vamos a asignar es el nombre de la columna primaria. Todas las tablas tienen una columna primaria, pero además tienen una llave única que tiene el mismo nombre que la tabla, que en este caso sería Device Type. Aquí vamos a crearle el nombre de la columna primaria, se llamaría Device Type Name. Podemos cambiarle algunas propiedades como si es requerida, si es opcional o es recomendada. Más adelante explicaremos un poquito la diferencia entre requerida y recomendada. Una vez
que cambiamos la propiedad, le damos save y esto nos crearía la primera columna personalizada. También es importante mencionar que cuando creamos una tabla, como en este caso device type, se crean una serie de columnas adicionales. ¿Quién creó el registro? ¿Cuándo se creó el registro? De manera que nosotros ya no tenemos que crear esas columnas adicionales. Aquí me voy a regresar en Tables, selecciono Custom y ahora veo que ya tengo mi primera tabla personalizada. Esa tabla va a tener esa columna, que es el Device Type Name, y vamos a crear una tabla adicional, que en este caso sería la tabla Device. Notemos que siempre te crea un nombre plural y vamos a cambiarle el nombre de la columna primaria por Device Name. También podemos hacer el cambio, el tamaño de caracteres y grabamos esta primera columna de nuestra tabla device. Cuando estamos en esta pantalla podemos ver que tenemos diferentes secciones y podemos regresar y ver que ahora tenemos en la parte de custom, tenemos dos tablas que es device y device type. Con esto, nosotros vamos a poder ir a la sección de columnas y vemos esas columnas predefinidas que mencionábamos, quién creó los registros, pero además podemos ir creando columnas adicionales en base a nuestras necesidades. Entonces aquí vamos a crear una columna llamada device type, que es un tipo especial de dato, o vamos a usar este tipo de dato llamado tipo lookup. Como podemos ver, hay distintos tipos de dato texto, pero en nuestro caso vamos a seleccionar lookup. Esta es una relación que vamos a crear de la tabla del device, del dispositivo, la vamos a relacionar contra la de device type, de manera que nosotros vamos a poder seleccionar si es este dispositivo es una computadora, es un celular, una tableta, etcétera. Nosotros podemos definir el nombre de la relación, esto es importante para efectos del diseño de nuestras tablas o de nuestras entidades, y le damos save. Actualmente, las columnas que tenemos es el device name, que es la primaria, el device type, que me crea esa relación, y vamos a crear ahora una columna adicional que es serial number, que es requerida, y la vamos a dejar, en este caso, como tipo texto. Como podemos ver, existen diferentes tipos de texto, en este caso sería una línea única de texto. Ya que tenemos la definición, siempre podemos hacerle ajustes adicionales, como en este caso el tamaño máximo de caracteres, y si esta columna se puede ordenar. Damos clic en Save y se agrega una columna adicional. Vamos a seguir agregando columnas a esta tabla hasta que tengamos la estructura requerida. Aquí vamos a tener un número, un internal ID. En este caso va a ser un autonumérico para generar un folio. Lo vamos a poner como opcional. Al final de cuentas se va a llenar de manera automática. Entonces no vamos a capturar este dato. A través va a tener un prefijo que va a ser DT y va a empezar en el número 1000. Entonces, esta columna va a ser un folio que se va a ir creando para cada uno de los dispositivos. Es un folio interno, por decirlo de algún modo. Ya, conforme vamos avanzando, seguimos creando nuevas columnas y la siguiente columna que vamos a crear es la fecha en que se compró el equipo. Aquí es importante definir que va a ser una columna tipo fecha y como podemos ver hay algunas opciones. En este caso la vamos a poner como requerida, pero vamos a ver algunas opciones adicionales. Por ejemplo, en el time zone, donde podemos definir si es independiente de la zona horaria. En este caso la definimos como solo fecha, y si se puede ordenar, hacemos clic en Save. Vamos a crear una columna adicional que en este caso nos va a permitir almacenar la marca del equipo, que puede ser marca de la computadora o que puede ser una marca del celular, pero vamos a utilizar un tipo choice. Los choice nos permiten, las elecciones nos permiten elegir de una lista de elementos. En este caso la vamos a poner como business required, y en la parte de abajo tenemos que queremos crear una nueva opción o una nueva lista de opciones. La
sugerencia es que le pongamos un nombre que sea descriptivo. En este caso le vamos a poner brand. Podríamos ponerle brand choice para identificarla o diferenciarla de la columna. En este caso agregamos diferentes opciones del HP, IBM y podemos agregar una opción adicional que podría ser ODE o otro tipo de otra marca. Ya que tenemos la lista de opciones, le damos clic en Save y vamos a definir que esta columna nos permite elegir de esta lista de opciones. Ya tenemos dentro de las diferentes opciones la opción Brand. Como podemos ver, podemos seleccionar un valor default. Aquí no vamos a seleccionar ninguno y le damos Save. Vamos a seguir agregando columnas. En este caso sería el modelo, dado caso que nos interese guardar algún valor adicional. En este caso va a ser recomendado, no es obligatorio. Y la vamos a dejar como tipo texto y presionamos Save. Seguimos agregando columnas. Lo importante aquí es tener el detalle de qué columnas queremos desde antes, a través del diseño. En este caso es la descripción. Y en este campo en particular no queremos una sola línea, queremos múltiples líneas de texto para que la descripción pueda tener un mayor contenido o una descripción más larga. La vamos a dejar como opcional y le damos Save. Recordemos que todas estas columnas forman parte de la tabla, en este caso device o dispositivo, y vamos a crear una columna más tipo numérica. En el caso del numérico la vamos a definir como currency o moneda y la vamos a poner como business required. Aquí vamos a almacenar el precio y hacemos clic en Save. Vamos a crear una columna adicional, que en este caso es la empresa a la que pertenece el dispositivo tipo lookup requerida y obviamente vamos a relacionarla con la tabla account, que son las empresas que vamos a tener como clientes. Esto nos permite que cuando capturemos un dispositivo podamos seleccionar de qué empresa pertenece. Adicionalmente, estas columnas que ya hemos mencionado se crean automáticamente, created by, created on y algunas otras que tenemos como parte de la tabla. Entonces tenemos una combinación de columnas personalizadas con columnas estándar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva tabla, le damos tables, creamos una nueva tabla y esta nueva tabla se va a llamar ticket. Es propiamente donde vamos a capturar los reportes. Podemos adjuntar archivos habilitando esta opción y una vez que creamos la tabla le vamos a poner el nombre a la columna primaria. En este caso es una columna que me identifica, si bien no de manera única, puede ser de manera muy clara a cada uno de los tickets. Entonces aquí el caso sería que le vamos a poner la columna, se va a llamar ticket name. Podemos cambiar el tamaño, la cantidad de caracteres. En este caso simplemente le vamos a dar save y vamos a ver que dentro de nuestra tabla tenemos dos columnas. Ticket, que es un identificador único, y ticket name. Posteriormente, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir agregando nuevas columnas y estas nuevas columnas, en este caso, nos van a permitir, por ejemplo, crear un identificador para el ticket, un folio, que sería un autonumérico. Recordemos que aquí en este caso podemos utilizar prefijos, un string o una cadena, o podemos utilizar fechas. Si queremos que vaya foliando, generando un folio en base a la fecha, podemos seleccionar con qué formato y va a ir generando un autonumérico utilizando el formato que nosotros seleccionemos. En nuestro caso, nos vamos a quedar con un prefijo DT, y vamos a ponerle, en este caso, un valor inicial de 1000. Cuando terminamos, simplemente lo que vamos a hacer es darle save y la columna aquí nos está marcando un error por un nombre duplicado. Vamos a darle ticket number y vamos a darle save. En este momento ya nos aparecen el resto de las columnas que aún no se veían, que son las columnas que se crean de manera automática. Entonces tenemos ticket, ticket name y ticket number.
Ahora lo que vamos a hacer es crear otra columna y esta columna es el ticket priority. La prioridad con la que se debe resolver el ticket. Vamos a crear, en este caso, un choice que, como hemos mencionado, es una lista de opciones que el usuario va a poder seleccionar al capturar. Entonces vamos a crear esta nueva lista de opciones y se va a llamar Ticket Priority Choice. La sugerencia es que tratemos de ponerle un nombre que lo distinga del nombre de la columna donde la vamos a utilizar. Entonces aquí utilizaríamos prioridad baja, mediana, alta y crítica. Las listas de opciones nos permiten ponerles distintos colores para cuestión de, por ejemplo, de reportes. Posteriormente las podríamos utilizar estos colores. Entonces aquí lo que estamos haciendo es a cada uno asignarle estos valores o estos identificadores en color para, una vez que tengamos eso, poder crear la lista de opciones y asignarlo a la columna. Es decir, en esa columna solamente podremos seleccionar esta lista de opciones. La prioridad más baja pues va a tener en este caso un color verde, y ya es opcional o es parte de lo que nosotros busquemos configurar. Le damos Save y luego seleccionamos el choice o la lista de opciones para esta columna Ticket Priority. La buscamos dentro de las opciones. Ya existe una cantidad predefinida, podemos utilizarla, pero en nuestro caso estamos creando esta Ticket Priority Choice. Le damos Save y ya tenemos esa columna también creada. Vamos a crear una columna adicional llamada description, tipo texto, que soporte la captura de múltiples líneas de texto. Y esta va a ser requerida, es la descripción básica del problema que tiene el equipo. Una vez terminada, presionamos Save y vamos a seguir creando columnas adicionales. La siguiente columna va a ser Account, que es la empresa que nos está reportando el problema, tipo lookup, y vamos a relacionarla con accounts. Obviamente esta es una columna requerida y vamos a cambiar el nombre de la relación. En este caso sería ticket account y le damos save para crear la columna con el nombre de la relación que acabamos de definir. La siguiente columna que vamos a crear va a ser el contacto o la persona que nos está reportando el problema. En este caso es igual, tipo lookup, y vamos a relacionar con la columna tipo contact. Vamos a asignar el nombre de la relación. Primero la marcamos como requerida y sería la relación ticket contact. Es el nombre que le vamos a poner a esta relación. Le damos save y ya tenemos esta columna creada como parte de la tabla. Vamos a incluir algunas columnas adicionales que van a formar parte de esta tabla, que recordemos ya tiene ciertas columnas estándar creadas. El siguiente va a ser el dispositivo que presenta el problema. De igual manera va a ser tipo lookup, pero en este caso la vamos a relacionar con device y vamos a cambiar el nombre de la relación. Sería ticket device. Presionamos Save. Vamos creando esta estructura para nuestra tabla de tickets. Ya tenemos descripción, device, podemos entrar a las propiedades. En este caso la vamos a poner como requerida, la habíamos dejado como opcional. Vamos a hacer el cambio. Posteriormente vamos a crear una columna nueva que sería ticket status. El ticket status va a ser una lista de opciones que vamos a crear que sería requerida. Y en este caso vamos a crear la lista y se va a llamar ticket status choice. Una vez tenemos definido el nombre, agregamos los diferentes estatus que el usuario va a poder seleccionar o en su defecto nosotros podemos asignar. Sería open, in progress, es decir, ya se está trabajando, o se arregló. Finalmente vamos a agregar una opción que es Unable to Fix. Ya no se puede hacer nada. Y la opción de cancelado. El usuario se dio cuenta de que sí está funcionando y canceló el ticket.
y vamos a corregirle aquí, cancel es con una L. Presionamos Save y recordemos, cada vez que tú creas la columna y creas después el choice, la lista de opciones, hay que seleccionarla. En este caso sería Ticket Status Choice. La buscamos dentro de la lista. Y luego aquí sí vamos a poner un valor default, que sería Open. Cada vez que captura un ticket, por default, va a tener el valor Open. La siguiente columna que vamos a crear nos va a permitir asignar el ticket a un especialista o a un técnico. Y esta columna se va a llamar Assign to. Y la vamos a relacionar o va a ser una columna tipo lookup que va a apuntar a una tabla, que en este caso va a ser una tabla estándar de las que ya vienen como parte del Common Data Model. Va a ser recomendada y en este caso la tabla se llama AAD User. Ahí están todos los usuarios del tenant, de manera que vamos a poder buscar en esa lista de usuarios y no tener que estar creando usuarios en una tabla, sino ya tomarlo directamente de ahí. Cambiamos el nombre de la relación y le damos Save. Entonces, hemos estado creando una serie de relaciones entre la tabla ticket. Ahora vamos a crear otra columna, que en este caso la columna nos va a permitir crear la fecha de que se debería determinar el ticket. Esta va a ser daytime, va a ser, o bueno, vamos a cambiarla date only, es decir, en qué fecha debería de estar listo el ticket. Lo vamos a hacer a través de una regla de negocio más adelante, dependiendo de la prioridad. Vamos a poner date only. Y la podemos marcar como independiente de la zona horaria, dependiendo de lo que necesitamos. Es importante porque si dejamos la opción date only, daytime, va a tomar la zona horaria del usuario que captura la orden. Entonces aquí vamos a crear otra columna tipo date only que va a ser la fecha en que se cerró el ticket. Obviamente esta es opcional porque al principio no vamos a saber la fecha en que se cierra. Le damos save y tenemos esa columna también como parte de nuestra tabla. Vamos a crear una columna donde el técnico va a poder capturar algunos comentarios y esta columna se va a llamar User Comments y obviamente va a ser una tipo texto, pero de múltiples líneas, texto plano, opcional, save. Esta se va a capturar directamente en la aplicación móvil cuando el técnico esté directamente en el sitio donde va a estar checando el ticket o resolviendo el ticket. Ahora lo que vamos a hacer es revisar directamente la tabla. Vamos a hacer ver las listas de tablas directamente en tables y vemos que en custom tenemos device, device type y tickets. Ahora vamos a crear una nueva tabla que nos va a permitir identificar cuáles fueron las tareas realizadas para cada ticket. Vamos a dar save y en este caso, una vez que damos saves, vamos a poner el nombre de la columna primaria, va a llamarse task name, entonces va a poner qué realizó para cada ticket. Cada ticket obviamente va a poder tener más de una tarea realizada, puede ser limpieza, reemplazo de alguna pieza, etc. Entonces aquí vamos a crear una columna nueva sobre la tabla ticket task y esta columna va a ser, en este caso, la relación entre la tarea con el ticket. Como sabemos, hay que hacer una columna tipo lookup apuntando a la tabla ticket y esta columna tiene que ser obligatoria. Le damos save, es la forma que relacionamos cada una de las tareas con los tickets. Una vez que grabamos, vamos a crear una columna adicional. Entonces, vamos a New Column y ahora va a ser comentarios, es decir, un poquito la descripción de qué hizo más detallado. Recordemos que en este caso, si es más de una línea, hay que ponerle plain text.
opcional, presionamos Save. En el diseño original de la base de datos pensé crear una tabla para el tipo de tarea. Sin embargo, al ser una lista de opciones que no cambian mucho, simplemente vamos a tener tareas limpieza, reemplazo de piezas, reseteo. Creo que es mucho mejor crear una columna o tipo choice. Entonces me voy a ir directo a la tabla ticket task y voy a crear un nuevo choice que se va a llamar task type. Como no cambia mucho, no es necesario que creemos una tabla a la que le podamos estar agregando registros o eliminándolos. Simplemente creamos un nuevo choice, nos vamos directo a, va a ser requerida el tipo de tarea y el choice se va a llamar task type choice. Y aquí vamos a agregar los distintos tareas que pueden realizar los técnicos, que en este caso puede ser desde tareas de limpieza del equipo, reemplazo de piezas, formateo, etc. Entonces, esta va a ser un nuevo choice y el técnico va a poder seleccionar el tipo de tarea que realizó para cada una para cada uno de los tickets. Entonces, agregamos las opciones clean, repair, replace y finalmente pues, sería quizá alguna otra tarea. Terminando de crear el choice, le damos save y nos vamos a la tabla y vamos a seleccionar el choice, que en este caso es tipo de tarea. Buscamos directamente en listas, las type choice, aquí no vamos a agregar ningún default y con eso creamos esta nueva columna. Vamos a seguir agregando algunas columnas adicionales a nuestra tabla que nos van a permitir tener mayor detalle de cada uno de los tickets que se van creando en el sistema. Entonces, como podemos ver, ya tenemos 4 tablas personalizadas, la de dispositivo, el tipo de dispositivo. Y en el caso del dispositivo, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una columna adicional, de manera que cuando el usuario capture other u otro tipo de marca, nos permita capturar en una columna qué marca es. Tenemos una serie de opciones ya predefinidas, pero cuando seleccione otra, vamos a capturar en esa otra columna qué marca. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir directo a la tabla de ticket y vamos a agregarle algunas columnas adicionales a esta tabla. La primera que vamos a agregar, en este caso, se va a llamar Total Task. Total Task nos va a permitir saber de este ticket cuántas tareas se realizaron. Lo que vamos a hacer es, la vamos a definir como número entero. Entonces nos vamos a number, es número entero. Como podemos ver, podemos definir decimales, etc. Y vamos a usar un tipo rollup. Lo que vamos a hacer en el rollup es identificar cuántas tareas se realizaron para este ticket, es decir, en la tabla de tareas de ticket task, cuántos registros hay para este ticket. Aquí nos abre una nueva columna, la cual nos va a permitir configurar esa columna rollup. En este caso, el usuario no la va a capturar, se va a calcular de manera automática. Entonces nos abre este diálogo, de repente la primera vez tarda un poco, y aquí lo que tenemos que decir es, la columna Total Task está definida en el ticket, pero en realidad necesitamos contar en la tabla relacionada, que se llama Ticket Task, cuántos registros hay. Entonces seleccionamos, nos identifica la tabla y nos pide qué cálculo vamos a realizar. Entonces aquí vamos a darle agregar, vamos a hacer, en lugar de una sumatoria, vamos a hacer un conteo de cuántos registros hay relacionados en esa tabla. Entonces, este es un roll-up. El roll-up suma la cantidad o hace el cálculo que nosotros definamos en la tabla hijo, en este caso, la tabla hija.
entonces podemos saber cuántas tareas se realizaron para cada ticket. Ahora lo que vamos a hacer es un ajuste a la columna Close On, porque no nos va a permitir utilizarla para hacer una columna calculada, debido a que le pusimos Time Independent Zone. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de esta columna, como no le podemos hacer el cambio de Time Independent Zone a Date Only o a Daytime, lo que tenemos que hacer es borrar la columna. Hay ciertas propiedades que Dataverse no nos permite modificar y esta es una de ellas. Entonces vamos a borrar la columna y una vez que la columna la hayamos borrado, vamos a volverla a crear, pero ahora le vamos a poner el tipo de dato que no sea independiente de la zona horaria. A veces es requerido en este caso, tenemos que hacer ese ajuste. Entonces vamos a volver a nombrar la columna Close On, vamos a seleccionar en este caso Daytime y vamos a ponerla como opcional y le dejamos User Log. Le damos Save y ya vamos a crear otra columna que nos va a calcular de manera automática cuántos días nos tardamos en cerrar el ticket. Le vamos a poner Date to Fix, en este caso es columna calculada en lugar de rollo, la anterior. Y aquí me está marcando que ya existe. Vamos a ver, creo que en algún paso yo que hice, que no mostré en el video, ya la había creado. Entonces le voy a dar eliminar y voy a crear nuevamente esa columna, Days to Fix. Vamos a darle nueva columna, ponemos el nombre, va a ser un número entero que sería la diferencia entre la fecha en que se creó el ticket y la fecha en que se cerró. Entonces vamos a ponerle el número entero, calculada, y vamos a darle Save and Edit. Damos clic, esto nos abre el cálculo y vamos a utilizar una función llamada diffInDays. Seleccionamos Create On y la otra columna es Close On. Damos a aceptar y le damos Save and Close. Con esto ya tenemos una columna que nos muestra ese valor y lo vamos a utilizar para efectos de nuestro reporte. Entonces ya tenemos lista nuestra base de datos en Dataverse que vamos a estar utilizando en el resto de los tutoriales. Como podemos ver, la forma de crear las tablas nos permite crear estos modelos directamente dentro de Dataverse a través de relaciones tablas. Aquí voy a quitar esta tabla que era Task Type porque al final la metimos como un choice. Entonces, en el siguiente video vamos a empezar a trabajar una aplicación tipo Model Driven enfocada en administrar la solución.